Ahora sí, vamos a leer todos juntos el libro Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Vamos a leer todos juntos. Empezamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de oración, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Veamos los ojos, vean los ojos. Vean los ojos y digan así: seamos un culto de Latinoamérica de solo Cristo. Seamos un culto de Latinoamérica solo Cristo. Amén. Seamos un culto de Latinoamérica solo por Cristo. Solo por Cristo. Amén. Solo Cristo. No hay otra cosa. ¿Sí? Para los invitados por ahí le cuestan. Es una frase largo, pero nosotros sí. ¿Sí? Tiene que ser un culto de Latinoamérica. ¿De qué? De solo Cristo. ¿Qué quiere decir? No hay otra cosa, sino todo solo Cristo. Cristo es la solución de todos los problemas. Amén. No importa las situaciones y el momento que estén pasando, sino si aferramos solo a Cristo, que es la palabra, y entonces Dios nos cumple y nos da todas las cosas en nuestra vida. Amén. La palabra que vamos a escuchar y que se va a cumplir en nuestra vida es la verdadera iglesia de esta época. La verdadera iglesia de esta época que nosotros acabamos de leer en libros Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Justamente hoy es el día muy especial para el culto en Latinoamérica. Es el día de sexto aniversario del culto de Latinoamérica. Amén. Sexto año. Ya cumplimos 6 años y estamos cumpliendo los 6 años. 6 años. Parece que fue el día ayer que establecimos la iglesia del culto latino, pero ya pasamos 6 años. Y el culto en Latinoamérica fue establecido, algunos creyentes deben saber, fue establecido el 11 de febrero en el año 2018. 2018, 11 de febrero, y Dios nos dirigió hasta este momento, durante 6 años. No es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad, sino Dios quiere que siga ubicado en este lugar para que todos los latinoamericanos puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. Eso es el deseo y es el proyecto de Dios. Por eso, si vemos los pasos que venimos durante 6 años, había momentos buenos, había momentos un poco complicados, pero lo más importante es que siempre Cristo estuvo junto con nosotros. Amén. Cuidó y nos dio el paso, y en todos los lugares, 24 horas, Jesús estuvo junto con nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios, en el horario exacto, nos guió a cada momento, a cada uno de los creyentes de multiculturas. Amén. Por eso, ustedes vean, hay muchos creyentes latinos en este momento sentados, y además, ¿qué pasó? La diferencia del año pasado, ¿qué es? Se fueron como 15, 3, 4 familiares, se fueron como 15, más de 15 a 20 multiculturas regresaron a su país, pero siguen estando en la misma cantidad. Esto es la gracia de Dios. Amén. Por eso es muy importante que todos los creyentes que lo que vinieron en este momento, no importa cómo se han venido, ¿sí?, invitados
o para festejarnos, como sea, pero tiene que saber que Dios hay un plan y el proyecto perfecto de cada uno de ustedes que fueron invitados para que puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. Como esto, en nuestro culto, todos tienen que ser discípulos de proclamar el nombre de Jesucristo a todos los latinoamericanos que están en Corea. Amén. Discípulos, testigos, discípulos. A todo. En Corea hay muchísimos latinoamericanos, ¿sí? Hay de los 46 países hispanos y están en este país. Por eso nosotros tenemos que ser discípulos, discípulos. En una palabra tenemos que tener una vida de transmitir la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios. Por eso es muy importante los creyentes del culto Latinoamérica que está cumpliendo el 6º año del aniversario. ¿Sí? Así que le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy buenos, bienvenidos, y que todos puedan, a través de este culto latino, puedan establecer como verdadero discípulo. Amén. ¿Por qué? Porque yo siento de lo que regresaron, los creyentes de lo que regresaron y de lo que están aquí, cuando escucho y hago en el foro, están muy cambiados, totalmente cambiados. Antes venían a esfuerzos, ¿sí? Al principio de la fundación venían esforzados por a la fundación de Latinoamérica. Amén. Evangelización de latino. Como esto, también en el capítulo de hoy están mostrando la imagen de una iglesia verdadera. Lo que leímos, aparece una iglesia verdadera justamente hoy. ¿Cuál es la iglesia primitiva? ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia primitiva? En verdad, la iglesia de esta época no están teniendo una buena imagen en este mundo, ¿sí? No están dejando una buena imagen en este mundo, en esta época, no solo Corea, sino por muchos países, ¿sí? Si digo un cristiano, ya tiene una mala influencia y están siendo pisoteados. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que porque yo digo esto, muchas iglesias en vez de dar la buena influencia espiritual, ¿qué está haciendo? Se pelean entre los creyentes, echan a los pastores y tienen una vida peor que un no creyente, ¿sí? Dice que es un cristiano, pero tiene una vida peor que un creyente. Por eso nosotros, en una palabra, están siendo señalados, insultados y están dejando malas imágenes a los cristianos y a la iglesia de esta gente, de este mundo, de los no creyentes. Esto es lo mismo como el sal, ¿sí? El sal, cuando pierde el sabor, no sirve para nada. Pero cuando el sal hace su función de dar el sabor en las comidas, es muy importante, ¿sí? Como esto, la iglesia que tiene que hacer un papel de sal, pero no tiene sabor, perdió todo el sabor y están siendo pisoteados por la gente. Por eso tenemos que tener una buena imagen como una verdadera iglesia. Amén. Por lo menos el culto de Latinoamérica tiene que dejar buena influencia. Por lo menos el culto Latinoamérica de la iglesia Yewon tiene que dar buena influencia espiritual a este mundo. Una buena espiritual a los no creyentes de este mundo. Amén. Eso es nuestra función y es nuestra misión. Amén. Por eso nosotros quiero que a través de este 6º aniversario aferremos otra vez la palabra del Señor, de ser una iglesia que da buena influencia espiritual. Amén. Eso es muy importante. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que todos los creyentes del culto de Latinoamérica, recibiendo este 6º aniversario, seamos un culto de Latinoamérica lleno del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, y que siempre aferremos el Evangelio y el pacto de hacer el papel de una iglesia que necesita en esta época. Amén. Y también de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. El punto 1 es la imagen de la iglesia verdadera. La imagen de la iglesia verdadera. El libro Hechos capítulo 2 comienza oficialmente
con la llegada de la presencia del Espíritu Santo, ¿en dónde? En aposento alto de Marcos. Jesús, al resucitar, ¿sí?, y al ascender, le dice a sus discípulos que espere el Espíritu Santo, ¿sí?, que hay que hacer los discípulos, que esperen el Espíritu Santo. Y los 120 discípulos estaban unánimes, unidos, orando en el aposento alto de Marcos. Y en ese momento llega, ¿sí?, como había hecho el pacto Jesús, llega el Espíritu Santo como el fuego, como el viento, ¿sí? Y entonces la iglesia aposento alto, Marcos, que estaban, y eso fue el comienzo de la iglesia primitiva, ¿sí? Eso fue la iglesia primitiva. Los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo, ¿qué milagro se levantó? Empezaron a proclamar a Jesucristo en otras lenguas, ¿sí?, en otros idiomas. Y especialmente la predicación inspirada, lleno del Espíritu Santo de Pedro, lo hizo levantar la obra de hacer regresar a 3,000 personas a nuestro Señor. Amén. Lo hizo regresar, ¿sí? Pedro, al recibir llenura del Espíritu Santo, lo que habían de escuchar el nombre, volvió a regresar a la iglesia a escuchar la palabra 3,000 personas. Esto es la imagen de un discípulo cambiado a través de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y esto es la imagen de una iglesia verdadera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que recibir primero la llenura del Espíritu Santo. Amén. Les cuestan venir los domingos, es cansado, fines de semana, pero no. Cuando recibimos llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos el poder y tenemos fuerza para poder hacer todas las cosas. Amén. Si vemos, vamos a leer el libro Hechos capítulo 2, versículo 42, todos juntos, que aparece en la pantalla. Hechos capítulo 2, yo se lo voy a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Amén. Aquí la palabra perseveraban, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se concentraba continuamente, ¿sí? ¿En qué? En la palabra. En ese momento la iglesia primitiva se concentró en 3 cosas, ¿sí? Se concentró. Por eso escuchen bien. Esto tenemos que ser una verdadera iglesia. Para esto tenemos que concentrarnos en 3 cosas. ¿Cuál es? Primero, la iglesia primitiva recibieron la doctrina de los apóstoles. Amén. Aquí la doctrina, ¿qué quiere decir? Es la palabra de Dios, ¿sí? Para recibir la llenura del Espíritu Santo, lo primero que debemos hacer es recibir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿En dónde? Aquí, los domingos, escuchar la palabra. Y la palabra es la raíz de una vida de fe. Una vida de fe sin palabra, ustedes tienen que saber, no existe esta raíz, ¿sí? Es como si fuese un árbol que no existiría la raíz. Por eso, siendo un cristiano, si no escuchamos la palabra de Dios, ¿sí?, al no haber la raíz, nos caemos, nos tambaleamos por cualquier cosa, algo leve, ¿sí? Por algunos engaños, nos caemos fácilmente, como un árbol sin raíz. Ustedes vean, un árbol que no tenga la raíz, ¿sí?, cae fácil, va a caer en un viento leve, se va a caer. Y entonces, como esto, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe no crece. Al final nos caemos. Por eso es muy importante escuchar la palabra del púlpito y no perder ni siquiera un domingo. ¿Por qué? Esto es una corriente de la palabra. No es como, esto es como una novela. Ustedes cuando ven una novela, una drama, ¿sí?, continúa. ¿Y ustedes qué hacen? Siguiente domingo, siguiente capítulo, desean ver, decide un horario, prende el TV para ver el siguiente capítulo. Como esto, la palabra no es escuchar una vez y no venir muchos días, otra vez venir, sino la corriente. Tenemos que seguir la corriente a continuación, siguiente capítulo. Por eso es muy importante escuchar la palabra, no hay que perder. Y la característica de una persona, ¿sí?, saludable, ¿qué es?
Ustedes vean, una persona saludable, ¿qué es lo que hace? Come muy bien, ¿sí? Acá también tenemos muchos creyentes latinos que tienen mucha salud, están muy saludables y les gusta comer, ¿sí? Les gustan comer. A mí también me gusta comer, pero ¿qué quiere decir? Comer bien, ¿qué quiere decir? Significa que tenemos una buena salud, amén. Pero imagínate, uno que no tiene buena salud y no son saludables, aunque le demos una comida muy rica, ¿sí? No puede comer, ¿sí? Porque no tiene sabor. Está enfermo, mental, espiritual, lo que sea, no quieren comer. Como esto, las personas saludables espiritualmente, cada vez que escuchamos la palabra, tenemos crecimiento espiritual. Amén. Crecimiento espiritual. Ustedes tienen que tener el crecimiento. Y al estar crecido espiritualmente en nuestra vida cotidiana, aunque nos llegue cualquier problema e incidentes, ya eso no es problema. Amén. Ya no es problema. Por eso tenemos que escuchar la palabra. Pastor, ¿por qué tengo que escuchar la palabra? Por esta razón. Para no caernos los engaños, para no caernos en los incidentes, ¿sí? En problemas fácilmente. Por eso es muy importante. Por eso siempre, y otra característica que es, si escuchamos y si estamos en palabra de Dios, siempre estamos muy felices. Estamos felices, alegres, y lo más bueno es que tenemos la paz. Amén. Tenemos la paz. Esto es un estado saludable espiritualmente. Amén. Ustedes quiero que verifiquen si están saludables o no. Si están saludables o no espiritualmente. No es el tema de material, no es el dinero, no es el éxito, sino si tengo la verdadera felicidad. Realmente, sí, quiero que ustedes verifiquen. Yo veo a Máximo así, que está muy feliz. ¿Sí? Todos los creyentes que están hoy en este lugar están felices, desean de escuchar la palabra. Por eso vinieron. ¿Sí? Lo que no vinieron a esos creyentes tienen que gustar. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que gustar primero y transmitir esta palabra. Amén. Y la segunda es, ¿cuál es? Es la iglesia primitiva que entre uno a otros estaba en comunión y partimiento de panes. ¿Sí? Después de escuchar la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que debemos hacer es tener una comunión con los creyentes. Lo que hacemos en el tercer piso, ¿sí? Tener comunión no es solo comer, ¿sí? Comer pan, sino también si comemos lo físico, también tenemos que comer lo espiritual. Debemos hacer el foro, ¿sí? Compartir la palabra de la gracia que recibimos, ¿sí? Eso es muy importante. No solo la comida física, sino comer la comida espiritual es muy importante. De lo que recibo la gracia, ¿sí? Aquí la comunión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que compartir la palabra, las gracias, y compartir la respuesta de la oración y compartir y experimentación de la obra en el campo del evangelismo. Amén. Como esto, yo escuché, pastor, escuché la palabra y en mi trabajo había un no creyente y fue a transmitir, solo dije Jesucristo y él quiso venir a la iglesia a escuchar continuamente la palabra de Dios. Amén. Eso es, ¿sí? Eso tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? A través de la comunión, a través de la palabra que recibimos, nosotros tenemos que compartir. No solo nosotros, sino a exteriores, a los que no conocen el nombre del Señor Jesucristo. Y después la tercera parte es que los creyentes dedicaron en oraciones. ¿Sí? Después de escuchar la palabra, después de comunión, ¿sí? Y entonces lo último que hicieron en oración. Orar juntos. ¿A quién? A Dios. Después de recibir la palabra, de compartir los panes, los creyentes se concentraron en oración. Dice que se concentraron. Más que nada, no hicieron oración personal. Esto no quiere decir oración personal, sino oración por la iglesia, oración por la evangelización de 46 países de Latinoamérica. Amén. Orar a las almas que necesitan escuchar la palabra. Eso es muy importante. Oraron por los prójimos y oraron por las personas heridas. Oraron por las personas que estaban en desesperaciones.
Amén. Eso es lo que debemos hacer. No orar siempre, Señor, solo mi familia, solo mío, solo mi riqueza, solo yo, material. Otro no me importa que se muera o no. No es así, sino en la iglesia tenemos que orar para prójimo y tenemos que orar para esas personas que están pasando momentos difíciles. Amén. Eso es ser una iglesia saludable, una iglesia saludable. Y además en esa época para creer en Jesucristo tenía que dar su vida. ¿Sí? Ustedes vean, en ese momento, después de morir Jesucristo, ¿sí? Creer Jesús no es tan fácil, cómodo como ustedes, sino tenía que dar la vida. ¿Sí? La vida no es fácil, pero ellos dando su vida, ¿sí? Aceptó, creyó a Jesús y tuvo este compartimiento y estaban orando juntos. En medio de persecuciones, ellos oraron para que su fe sea fuerte y firme. Amén. Como esto tiene que ser nuestra iglesia también así. Nuestro culto tiene que ser así. Pero eso también es, ustedes, por eso quiero que sean unas personas y unas iglesias que se concentren solamente en palabra, en comunión, ¿sí? Y en oración. Amén. Por eso lo que tenemos que hacer es orar por esta época. Vea esta época tan perdido. Al ser así se mueve el trono del reino de Dios y podemos trascender el tiempo y el espacio y podemos alumbrar la luz de Cristo en nuestra vida. Amén. Así que quiero que ustedes 24 horas aferren esta palabra, ¿sí? Y concentren en la palabra, en oración y en comunión para la evangelización de 46 países de Latinoamérica. Amén. Es nuestro deber, es nuestro deber. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que todos los creyentes del culto de Latinoamérica puedan disfrutar esta imagen verdadera de la iglesia y que todos los creyentes puedan experimentar el poder de oración y que tengan la verdadera felicidad, alegría y paz en nuestra vida. Y por eso que todos puedan establecer como verdaderos discípulos de proclamar el nombre del Señor Jesucristo a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Punto 2 es la evidencia de la iglesia verdadera. Si nosotros vimos en la imagen de la iglesia verdadera, ahora es la evidencia de la iglesia verdadera. ¿Qué evidencia deja una iglesia verdadera? ¿Sí? Mientras los creyentes de la iglesia primitiva recibían la doctrina de los apóstoles y compartían los panes y cuando concentraban oración, ¿sí? Aparece la reacción de las personas de otros lados, que quiere decir de los no creyentes, ¿sí? En Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dice que las personas del mundo tenían temor. En otra palabra más fácil, las personas no creyentes que no creían en Jesús empezó a tener temor, miedo. ¿Por qué? Esto no era un temor simple, sino estaban asustados mirando la vida de los creyentes de la iglesia primitiva, ¿sí? Ellos, ¿sí? Estaban perseguidos y ellos no tenían muchas cosas, pero se compartían entre unos con otros. Viendo eso se asustaron. ¿Cómo puede ser así? ¿Sí? Ellos, ¿de qué creen? ¿Quién es ese Jesús? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué están así? Por eso los creyentes del mundo vieron la obra del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Amén. Mostró que Dios es el Dios todopoderoso. En una palabra, se asustaron al ver el poder de Jesús en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Amén. Así tiene que ser nuestra vida. Cuando vea Megado, ¿sí? Cuando vea a alguien Megado, en vez de decir, no me gusta Megado, ¿sí? En vez de esto, cuando ven Megado, tienen que decir, wow, quiero ser como él. ¿Cómo puede ser tan bueno ayudando siempre a las personas? ¿Sí? Tiene que ser escuchado esto. Algunos se ríen, pero ¿por qué se ríen? No es así. Es así. Megado ayuda a muchas personas, ¿sí? Como esto, una persona cuando vean dice,
Eres una persona que está lleno del Espíritu Santo. Eduardo nunca falta los domingos porque es un hombre de Dios, que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo empiezo a bendecir, felicitar a algunos, escucho las risas de algunos compañeros. Pero no, por eso ustedes tienen que saber, la gente tiene que asustar. ¿Qué iglesia es esto? La iglesia Yeón, ¿dónde es? Porque ellos en momentos tan complicados se unen para orar, para compartir, ¿sí? Para la evangelización de 46 países. Así tiene que ser nosotros. Amén. Si dice en Hechos 2, 44, 45, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. ¿Qué más lo que hicieron? Dice que ellos unos a otros les llenaba la necesidad. Uno que necesitaba le ayudaba, le llenaba la cosa. En ese acto era muy natural de los creyentes de la iglesia primitiva, ¿sí? Además de usar todas las cosas juntos, también vendían su propiedad y sus bienes y los repartían a todos los que necesitaban. Amén. ¿Ustedes cómo harían? ¿Pueden vender? Vendan su propiedad para ayudarme a mí. ¿Pueden hacerlo? No, porque pastor no necesita nada. Sí, yo no necesito nada. Es como un ejemplo. Nosotros tiene que ser uno así. Cuando uno tiene más, otro necesita, tenemos que ayudar. ¿Para qué? No por el dinero, sino para que esa persona, mirando a mí, puedan aceptar Jesucristo. ¿Sí? Que un discípulo, ¿sí? Un hijo de Dios, es diferente. Yo quiero aceptar también. Quiero ser hijo de Dios. Amén. Por esa razón lo hacemos. No para llenar la necesidad solamente. Por eso los creyentes, después de recibir el Espíritu Santo, dejó todo el egoísmo, la codicia y lo material. ¿Sí? No le importó, sino para el Evangelio, para ser proclamado en nombre del Señor Jesucristo, lo usaba todo. Lo único. No necesitaba otras cosas. ¿Qué quiere decir? Se cambiaron totalmente por una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y entonces cómo podemos cambiar? Cuando nuestros puntos de valor y nuestros puntos de material se cambien. Amén. A través de nuestro punto material para la evangelización de Latinoamérica. Amén. Nuestro valor no es nuestro dinero, la economía de este mundo. Nuestro valor tiene que ser Jesucristo. Amén. La palabra. Quiere decir que tenemos que salir de Génesis capítulo 3, 6, 11 y tenemos que irnos por los Hechos capítulo, ¿sí? Tenemos que entrar por solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso los creyentes en Hechos capítulo 2, 46, 47 dice: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de todo corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dice que los creyentes perseverando unánime cada día en el templo, esto quiere decir que estaban hechos uno en Cristo. Amén. Permanecer juntos, que estaba uno en Cristo. No solo en el templo, sino en las casas, en los lugares se reunían y estaban unidos, los cristianos unidos. Así tiene que ser nuestra iglesia de culto en Latinoamérica. Amén. Estar unos, no odiar, no pelear, sino uno para el Evangelio. Amén. Para el Evangelio. Hoy también especialmente muchos trajeron sus invitados nuevos creyentes. Así que lo están haciendo bien. Quiero que ustedes continúen haciendo así para la evangelización de 46 países de Latinoamérica. Amén. Por eso establecer esta torre en toda parte, ¿sí? A todos los no creyentes latinos de habla hispanos,
que necesitan escuchar este evangelio, tienen que ir ustedes, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso vayan a todos lados, sean testigos de Dios, testigos de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que todos los creyentes del culto Latinoamérica, recibiendo este 6º aniversario, todos los creyentes puedan tener la evidencia de unicidad y de hacer el papel verdadera iglesia en esta época, estableciendo como verdadero discípulo de Cristo para alumbrar la luz en los 46 países de Latinoamérica. Amén. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este momento. Gracias por darnos este 6º aniversario de la iglesia de Latinoamérica. Gracias por darnos este momento y gracias porque nos estableciste el culto Latinoamérica en la iglesia Guión. Señor, háganos que podamos aferrar la palabra del púlpito y podamos experimentar el poder de Dios y todos podamos ser un reformador de dejar una imagen de verdadera iglesia en esta época. Y también, Señor, háganos para que nosotros podamos formalizar unicidad en el culto en español y que todo sea absoluto discípulo de evangelizar a los 46 países de Latinoamérica. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.